1 de la tarde con 39 minutos. El miércoles la Cámara de Diputados despachó a comisión mixta el proyecto de reforma laboral. El oficialismo no logró el apoyo necesario para acordar la votación en las indicaciones de negociación interempresa, huelga pacífica y acceso a la información. Para profundizar en este tema nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, Claudio Arriagada. Diputado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, diputado, finalmente se aprobó la reforma laboral, pasa a comisión mixta en 4 puntos específicos: huelga pacífica, negociación interempresa, negociación semi-reglada y también el derecho a la información. A su juicio, ¿quedó conforme cómo salió el proyecto? No estoy conforme. Yo no diría que es una reforma laboral. Es una adecuación de las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios, pero de ninguna forma es una reforma integral que dé satisfacción a un conjunto de normas que hoy día permanecen durante mucho tiempo vigentes en el país. Han tenido adecuación en algunos periodos de gobierno anteriores, pero Chile está pendiente de una gran reforma laboral. ¿Qué aspectos faltaron en esta reforma que no la transforman, a su juicio, en una reforma laboral? Bueno, no solo los aspectos. Yo diría que lo que más se echó de menos en este proyecto fue un mecanismo moderno de resolución de conflictos. Establecer herramientas eficientes de las relaciones laborales que satisfagan las aspiraciones de los trabajadores con el empresariado. Que la huelga sea el último instrumento, ¿ya?, cuando han fracasado todo lo anterior, al cual los trabajadores legítimamente pueden echar mano. Pero acá se centró mucho en el conflicto laboral, estos 4 aspectos que fueron rechazados desde el Senado en la Cámara. Y a su juicio, esta reforma, que faltaron varios aspectos, ¿fue básicamente para dejar conforme a la CUT, por ejemplo? No, porque la CUT no quedó conforme, ¿ya? Yo diría que habían aspectos que para los parlamentarios, para la Cámara de Diputados, para muchos de nosotros eran intransables. El tema de la sindicalización, de la titularidad en los sindicatos y la no extensión de beneficios después de una huelga, era algo intransable porque en lo personal no me niego a discutir sobre la titularidad sindical, la libertad del trabajador para sindicalizarse o no, pero eso en un país donde el 40, el 50% de los trabajadores están sindicalizados. En Chile menos del 14% está sindicalizado. Entonces usted tiene que, hoy día las empresas han avanzado, han transformado el negocio. Una gran empresa tiene externalizado una pequeña empresa de aseo, de vigilancia, en fin, tercerizan servicios. ¿Cómo se defienden esos trabajadores? Por eso sí somos partidarios, lo defendimos hasta el final y esperamos que las conclusiones de la comisión mixta así lo concluya, porque si no vamos a tener un fracaso. La negociación interempresa es algo claramente intransable. Ahora, en ese sentido, la Fundación Sol, por ejemplo, lanza un estudio donde señala que ahora con estos cambios la reforma, ahora con esta nueva reforma laboral, va a ser incluso más complejo poder crear sindicatos. ¿Es cierto? Yo creo que ahí hay una opinión que es bastante seria. Yo sigo los antecedentes, la información de la Fundación Sol, pero creo que en otros artículos están protegidos, ¿no es cierto?, la posibilidad de sindicalizarse. En el caso de la pequeña empresa con menos de 50 trabajadores, se requieren 8 trabajadores para crear un sindicato. Hay que perfeccionar el que no solamente se dependa de la herramienta de la inspección del trabajo como ministro de Fe para la Constitución, sino que van a haber otras instancias que también pueden prestar ese servicio. En fin, yo creo que esas formas van a protegerse, pero claramente el problema está en que alguien afirmó en la Cámara que este proyecto llegaba sin que se haya producido el mínimo consenso, ¿ya? Y eso tiene que ver con las formas de actuar del empresariado, la forma de actuar también del mundo sindical, que también tiene que meterse en modernizar la forma de relacionarse con entre trabajadores y empresarios. Usted no puede aceptar que un modelo laboral, que la única herramienta que tienen los trabajadores, que es el derecho a huelga, a los 20 días, ¿no es cierto?, puedan ser reemplazados. Cuando los ciudadanos ven una huelga de los trabajadores de las farmacias, por ejemplo, Cruz Verde, ¿ya?, en la vereda enfrente está otra farmacia, la farmacia Ahumada, sus trabajadores vendiendo.
Claro. Y la Cruz Verde más encima lo pueden reemplazar a los 20 días. Entonces por eso nosotros decimos que este tema de las adecuaciones, ¿ya?, que es un concepto nuevo, que para algunos suena como un reemplazo disfrazado. Eso hay que perfeccionarlo y felizmente se rechazó, el gobierno hizo una indicación, se rechazó, y esa va a ser una materia de discusión profunda en la comisión mixta, que está integrada por diputados y senadores, y que esperamos que ponga conclusiones que estén a la altura de lo que el país requiere. El país necesita producir, el país necesita generar empleo, el país necesita, ¿no es cierto?, condiciones de tranquilidad para elaborar. Pero usted no puede pensar que es justo, ¿ya?, que las ganancias sean excesivas, que, por ejemplo, las cadenas de supermercados tengan más de 15.000 jóvenes a lo largo de Chile prestando un servicio a los clientes por una propina y no por un sueldo, ¿me entiende? O sea, en Chile siguen existiendo condiciones de precariedad laboral. Más de 500.000 chilenos ganan menos del sueldo mínimo, y eso no es justo, porque las ganancias son excesivas y siempre el sacrificio de los costos va al lado de los trabajadores. Diputado, algo que generó muchísima polémica, las adecuaciones necesarias. En ese sentido, incluso hubo diferencia dentro de la nueva mayoría. ¿Cree usted que acá hay un antes y un después de la relación al interior de la nueva mayoría con esto de la reforma laboral? Bueno, el gobierno hizo suyo planteamientos y preocupaciones legítimas, pero que no necesariamente compartimos, de senadores del mismo partido, el senador Saldívar, Walker, los hermanos Walker, el senador Mata, que ellos lograron que el Ejecutivo, a través de una serie de arreglos, hiciera una indicación estableciendo un sistema de adecuación para que en el caso de que los conflictos se prolonguen, el empresariado pueda, ¿no es cierto?, tomar medidas que permitan la mantención, sobre todo de aquella producción de carácter sensible, aquella que no se puede detener, ¿no es cierto? Sin embargo, eso no va acompañado también de medidas hacia proteger la legitimidad de la huelga y la eficiencia de la huelga, ¿ya? Porque cuando se empezó a hablar de este nuevo lenguaje de huelga pacífica, recordemos el episodio de Atacama, de la huelga de los subcontratistas. Hoy día la gran minería tiene 5 o 6 externalizaciones a través de empresas subcontratistas. No son ellos los mandantes de los trabajadores. Entonces, en esta huelga legítima de los subcontratistas, los trabajadores que tienen esta inestabilidad laboral, que tienen una política de salarios distinta, en fin, una serie, fueron a la huelga, ¿ya? Y la huelga se prolonga y de pronto los trabajadores ven avanzar pullman o camiones con trabajadores que los vienen a reemplazar, ¿ya? El trabajador Nelson Chiquillante López, en la desesperación, tomó una máquina e intentó ponerla como barrera. Recibió un par de balazos, murió, ¿ya? ¿Quién pone la violencia? ¿Qué se entiende por violencia? ¿No es un acto de violencia acaso el que los trabajadores en huelga que aspiran a mejorías legítimas vean que de repente van a ser reemplazados por 30 o 40 trabajadores de otro lugar? Eso también es violencia, a mi juicio, ¿ya? Entonces algunos ven esta indicación de adecuación como un reemplazo simulado, un reemplazo, ¿no es cierto?, algo que es lo mismo pero con otro nombre, claro, ¿ya? Entonces la comisión mixta, que está integrada por diputados y senadores, entre otros puntos controversiales, va a tener que enfrentar esta materia en la cual vamos a estar muy atentos. Diputado, ¿qué espera que salga este proyecto finalmente? A mí me parece que, de todas maneras, un conjunto de materias que había aprobado el Parlamento antes de irse a los cambios que le introdujo el Senado, era un avance insuficiente, porque a mi juicio y de muchos otros parlamentarios y dirigentes sindicales, a quien yo no hablo por ello, pero consideran que la reforma laboral importante para Chile está pendiente. Y uno espera un proyecto que haga un equilibrio. En este país el problema es de desigualdad. En este país algunos ganan mucho y muchos sobreviven. Y eso es lo que tenemos que cambiar con un instrumento de reforma laboral. Diputado, por último, no puedo dejar de preguntarle esto que se dio a conocer el día de hoy y que fue que finalmente el Senado aprobó una sanción penal a los fiscales en casos judiciales. Hemos visto el caso Corpesca, SQM, el caso también el caso Penta, donde se han producido ciertas filtraciones. Pero ¿qué le parece ahora que el persecutor termine siendo perseguido y con incluso una sanción penal?
Me parece una mala propuesta, una mala idea, ¿ya? Yo creo que el Poder Judicial tiene la herramienta y la herramienta suficiente actualmente, y tenemos un nuevo gran presidente como el anterior de la Corte Suprema, que dieron señales muy claras de que los tribunales de justicia están obrando de acuerdo a lo que Chile espera. Por lo tanto, lo que menos considero adecuado, que los políticos estemos tomando precauciones, metiéndonos en la facultad de otros poderes del Estado, ¿no es cierto? Yo creo que lo que más necesita Chile hoy día es transparencia para que el país vuelva a creer en los políticos, si no, no tiene sentido hacer política. Bien, diputado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, y conversamos con el diputado de Democracia Cristiana, Claudio Arriagada. Momento de hacer una pausa y seguimos con el Noticias.